Aire. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aire. ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy contentos de poder hablar con vos en este jueves y la verdad con mucho material. A partir de mañana, sobre todo con el Mundial de Atletismo, que me imagino ya a partir de las 4 en la pantalla de Teis Sports. Y la semana que viene creo que es un poquito antes, ¿no? 3:30 ya la programación comienza con el Mundial de Atletismo. Y vos sabés que ayer, mirando un poco los atletas y buscando un poquito de información, me quedaba con algo de una historia real de superación que no tiene nada que ver con el Mundial que va a comenzar, pero tiene que ver con un gran atleta, un histórico atleta, como el caso de Mo Farah, que la verdad que tuvo un testimonio realmente revelador que es tremendo, ¿no? Una persona que cuenta que fue traficado y esclavizado de niño, impresionante. Sí, bueno, es un caso atípico. No podía sino encargarse de eso Ezequiel Fernández Moore, que es un maestro buscando las historias particulares del deporte para salir del mainstream. Y en el caso de Farah es para ir de adelante para atrás. Es un caso singular. Es una de las. Cuando se termina la era Bolt, coincide con que se termina la era Farah de alguna manera. Esto fue en el Mundial de 2017 en Londres, estábamos ahí presentes y se nos dio algo bastante curioso. ¿Se acuerdan cuando en la posta 4%, Usain Bolt se lesiona y se cae en el último relevo? En el sector de notas de la serpentina que hay como si fuera una zona mixta, teníamos nuestro equipo, al lado estaba Mo Farah, y Mo Farah se queda absorto, es más, nuestro productor lo grabó mirándolo a Usain Bolt como angustiado, y no se entera que Gran Bretaña, su equipo, había ganado la posta, de cómo estaba de dolorido por lo que le pasaba a Bolt. Bueno, Farah, de Somalia, es uno de los casos en los cuales, viste que el atletismo tiene muchos deportistas que, sobre todo de Kenia, de Etiopía, especialmente esos países y sobre todo fondistas, son absorbidos por el dinero de Dinamarca, Suecia, Bahrein, Qatar, España. Bueno, hay cubanos que hoy encontrás en salto triple, 4 cubanos, uno corre por Turquía, otro por España y 2 por Cuba, ¿no? O sea, es muy habitual esto, de atletas que se han hecho en sus países de orígenes y finalmente los absorben haciéndole una oferta en guita, en recursos, en comodidad y a veces también en posibilidades competitivas, porque si vos corres 5.000 metros y sos de Etiopía, lo más probable es que te cueste mucho estar siempre en las grandes competencias porque tenés mucha rivalidad. En cambio, si vos competís por Argentina y con las marcas que hace un etíope de primer nivel, seguro competís en un mundial, en un juego olímpico. Pero el caso de Farah es distinto, porque como vos contás lo de la historia de superación, el tema de la esclavitud y demás, él llega muy chiquito a Gran Bretaña. O sea, él tiene la genética lógica de alguien de Somalia, que tampoco es un país importante en deporte históricamente, más bien es un país muy doloroso y triste por la cantidad de guerras civiles. Mo Farah se hizo deportivamente en Gran Bretaña y después tiene la última particularidad que te cuento, y es que siendo un excelso ganador, un super ganador, un hombre al cual se extraña mucho en las pruebas de 5.000 y 10.000, yo lo califico como el más campeón con peores marcas de la historia, porque él no tiene grandes marcas. La mejor marca técnica que él tiene es en 1.500, ni en 5.000 ni en 10.000, pero en el momento de correr contra él, no podían contra él. Tipos que eran más rápidos que él. Una semana antes, cuando venía la competencia, se obsesionaban tanto con ponerle el límite a Farah que no podían. Bueno, en Londres le ganan los 5.000 en el límite de la trampa, haciendo un trabajo en equipo los etíopes, bloqueándolo, blindándolo y bueno, en 10.000 no pudieron. Pero bueno, es un caso sí singular de un mundial que arrancamos mañana. La aclaración que hago es que va a haber material todos los días a la 1 de la mañana, porque las finales, Oregon tiene 4 horas de diferencia con Argentina, entonces las finales terminan muy tarde. De todos modos, la idea es, a día vencido, dar lo mejor y mostrarlo como corresponde en el horario habitual de la Diamond League, para generar un hábito en la gente. El sábado estamos de 9:30 a 12, el domingo ya al mediodía, un poco más tarde, y a partir del lunes, como vos decías, vamos a estar de 3:30 a 5, salvo sábado y domingo, que ahí sí vamos a hacer en vivo el sábado las finales, y el domingo, el último día, vamos a ir pegadito paso a paso, ya de madrugada, con un mundial con varios atletas argentinos, de los cuales solo una, Belén Caseta, llega con la marca que necesitaba. Todos los demás, incluido el gran Germán Caraviglio, llegaron por un nuevo sistema de clasificación que es por ranking, es decir, sin haber logrado la marca. Para que tengan una idea, hoy Germán está logrando buenas marcas personales en 5.60. La marca de clasificación segura para la final es de 5.80, o sea, es muy exigente.
Y después está la particularidad que yo no logro destrabar, y es que hay dos atletas que no han podido viajar porque no tuvieron la visa a tiempo. La visa. A ver, yo todavía no quiero dar una sentencia porque me falta información al respecto, pero desde el sentido común les digo, hace un año, a esta misma época, sabíamos todos los trámites que había que hacer para llegar a Tokio, no por las visas, sino por la pandemia. ¿Quién es el que no sabe que para ir a Estados Unidos necesitas una visa? ¿Quién es? A ver, pues con el criterio de que sabemos que está más difícil conseguir visas en este tiempo que antes en la embajada de Estados Unidos. Ok, pero ¿le está pasando eso a los atletas turcos o a los atletas de Uganda? No, le está pasando a los argentinos. Entonces, me permito plantear que si, como yo imagino, acá hay una inoperancia de la parte de logística, que no han hecho el trabajo a tiempo, más allá de la responsabilidad del atleta, debería decirles, muchachos, la dirigencia que viaja solo puede estar para asistir al atleta, para dejar que el atleta se dedique a competir nada más. Claro. Con lo cual, encima uno de los que se queda fuera es uno de los dos mejores maratonistas argentinos, que salen y que ya estuvo en Tokio. O sea, no son improvisados los atletas, son improvisados los dirigentes habitualmente. Pero evidentemente esto es un error desde la dirigencia, porque el atleta, me imagino que más allá de estar al tanto del tema de la visa, debe haber una cuestión de tiempos y de logística que le tienen que ir marcando al atleta, ¿no? Esto evidentemente es puramente de la dirigencia, Gonzalo. La única salvedad que puede haber, yo les dejo, estoy esperando información que me van a estar pasando pronto para hablarle inclusive el sábado, mañana el Mundial y el sábado en hashtag, es que los demás atletas argentinos todos hayan tenido visa ya vigente, que haya habido una demora en el análisis de las autoridades de migratorias norteamericanas para evaluar los casos de estos chicos que no recibieron la visa. Bueno, una martingala difícil, ¿no? Complicadísima. Con lo cual, sí, yo imagino claramente que el tema tiene que ver con alguien que se encargó tarde de este tema, o no con el respeto suficiente, que insisto, es paradójico, porque hace un año los quilombos que había que hacer para ir a Tokio, deportistas, atletas, dirigentes, nos habían enseñado algo de la previsión, de tomarnos tiempo. Te lo traslado a otra cosa, Ariel. Uno sabe que va a haber una gran demanda para el Mundial de Qatar en cuanto no solamente a entrada, sino a alojamiento en Doha. Claro. Está colapsado Doha, pero bueno, la gente del canal, a sabiendas de esto, hace un año reservó alojamiento para los periodistas del canal y la gente técnica del canal. Y cuando llegue París, vamos a saber que es lo mismo, porque va a ser el primer Juego Olímpico. O sea, las cosas que uno hace cuando trabaja de eso, es decir, hay en el grupo de trabajo gente que se encarga de logística. En el deporte, de eso se tienen que encargar dirigentes, alguien de la dirigencia destinado a esto. Y evidentemente aquí no se ha hecho con tiempo. Me sigo metiendo en el Mundial de Atletismo. Leí también que es la primera vez que llega a los Estados Unidos desde Helsinki 1983. Sí. Es la primera vez en la casa de Nike, además, ¿no? En un lugar ahí sí, en Oregon. Es polémico. O sea, no, el estadio está buenísimo. Eugene tiene todos los años un torneo de Diamond League, ¿sí? El Prefontaine Classic, en homenaje a Steve Prefontaine, que fue un caso peculiar, ¿no? Una especie de playboy de los 70, un tipo muy carismático de California, que corría 5.000 metros, que compitió en la final de Múnich 72, pero que era la gran figura pensando en Montreal 76. Bueno, Steve Prefontaine se pegó un palo con el auto, un descapotable, y falleció en un accidente de auto. Por eso, en homenaje a él, que era una gran figura creciente, muy fachero y demás, muy de la época, se hizo este torneo tradicional, pero no deja de ser una paradoja y algo raro. ¿Por qué? Primero porque en Eugene, en Oregon, estaba instalado el Alberto Salazar, el Nike Oregon Project, que manejaba Alberto Salazar, que es un ex atleta norteamericano, maratonista, que fue sancionado por ser responsable de un sistema de doping dentro de su centro de entrenamiento. Es más, se cerró el Nike Oregon Project. Y ahí está la paradoja. El que decide la sede de Oregon es Steve Coe, presidente de Sebastian Coe, perdón, presidente de World Athletics, de la FIFA del atletismo, y hombre histórico de Nike. Entonces es como decir, che, macho, ¿qué estás haciendo? Después el torneo va a estar buenísimo seguramente. Supongo que no va a ser lo mismo. Yo tuve la suerte de estar en el de Berlín, donde el estadio era el estadio de los Juegos Olímpicos del 36. Me tocó estar en Moscú, donde el estadio era el Luzhniki, donde se fue la final del Mundial. Me tocó ir al de Beijing. En Beijing era el Nido de Pájaro.
En Londres era el Estadio Olímpico de Londres y acá estamos yendo a la casa de Nike. Es como que de golpe desbarrancó un poquito la idea, ¿no? Y además, nada malo con Nike, pero me parece que este tipo de cosas deberían evitarse. Sí, sí, tal cual. Y una cosita también, cerrando este tema del Mundial de Atletismo, que me quedaba también con lo que decías de Chiaravilio, va a estar Armand Duplantis, que tiene el récord ahora en la Diamond League en Estocolmo, pero que nunca pudo ser campeón en un mundial de atletismo, ¿no? Qué loco esto. Bueno, tiene 22 años igual, ¿no? Sí, olvídate, a ver, nadie, solo Bubka en la historia, el antecesor de Duplantis, ha logrado la cantidad de récords mundiales que ha logrado el chico sueco nacido en Estados Unidos. Es un caso atípico, ¿no? Porque en general en el atletismo los que nacen en Estados Unidos y tienen otra nacionalidad compiten por Estados Unidos. Duplantis no. La particularidad de este chico es que Bubka en su momento lo que hacía era dosificar, tenía esta estrategia. Él podía saltar mucho más de lo que saltaba, pero decía, yo voy a batir récords todas las semanas de a 1 centímetro, de tal manera de lograr que mi deporte, el salto en garrocha, aparezca todo el tiempo en los diarios, que aparece poco. Bueno, Duplantis lo ha superado porque hace estragos, la verdad que gana por mucho margen las competencias. Es raro que pierda, bueno, perdió sí, efectivamente el Mundial de Doha, claro, por diferencia de nulos, pero hoy es raro que una gran competencia alguien esté por arriba de los 6 metros y a la vez es rarísimo que él no esté por arriba de los 6 metros. Así que es un poco la gran figura, pero también tiene la particularidad de que no es una prueba de pista, que es una prueba de 2 días, va, la clasificación y la final, pero lo más probable es que en la clasificación Duplantis haga un solo salto y ya esté clasificado. Y no es lo mismo, o sea, el atletismo sufre naturalmente la ausencia de Bolt y de Farah especialmente, porque después los divos y las divas de las demás disciplinas giran alrededor de los lanzamientos y los saltos y no es lo mismo que las pruebas de pista. Y también quería que hagas una mención de las Leonas, ¿no? Están a un partido de volver a un podio. Yo no sé si hay un equipo que haya estado tan vigente a lo largo de los años como las Leonas, ¿no? Siempre, por lo general, haciendo un podio, ni hablar en Juegos Olímpicos, pero en este caso en Mundiales también, ¿no? Sí, a ver, el único bache que han tenido desde el 2000 hasta acá, en los últimos 22 años, fue Río 2016, en un momento de transición en el cual quienes quedaban como íconos, fue el primer mundial, el primer Juego Olímpico post Lucha Aymar. No fue casual que pasara lo que pasó, no solo por los resultados, sino sobre todo por las deportistas más destinadas a ejercer un liderazgo no pudieron ejercerlo. Había muchas chicas que con virtudes naturales querían llegar a ser leonas, pero no tenían bien en claro de qué se trataba el juego en sí, como cosa en el altísimo rendimiento, quiero decir. Quizás el mejor caso sea el de Agustina Albertario, que pasó de ser una jugadora muy naturalmente habilidosa y rápida para jugar en el 2016 a ser una jugadora desequilibrante y de gran conocimiento del juego en el 2021. Agustina ha tenido un crecimiento gigante, pero sobre todo hay un doble estándar, ¿no? Hay todavía detractores que te plantean que dos cosas, ¿no? Que el hockey es un deporte de chetas y de ricos, cosa que es mentira. Hoy el hockey se juega en cada rincón de la Argentina a nivel de mujeres. Y lo segundo es que juegan siempre los mismos, con lo cual es fácil ser medallista en un mundial de hockey o en un Juego Olímpico. Tampoco es cierto, porque además no todos los días sos medallista en algo, ¿no? en el deporte argentino. La contracara es que lo que pasa con las Leonas es que hay, desde el año 2000 hasta acá, un crecimiento exponencial. Es el deporte por excelencia que le gusta jugar a las chicas en Argentina, muy por encima de cualquier otro, individual o colectivo, y eso hace que la base de sustento sea cada vez más grande, la base de la pirámide se va ensanchando, los entrenadores tienen cada vez más jugadoras para encontrar. Esto naturalmente la competencia te tira para arriba. Esto es algo que explica bien Peque Pareto y muchos otros deportistas que han tenido poca competencia doméstica. Entonces, si vos tenés que ir a buscar la competencia afuera, es más difícil. Acá tenés una competencia feroz. Acá yo no sé cuánta gente debe tener, pero te doy el dato que le di a Luis alguna vez. Solamente en los torneos que se juegan en el AMBA, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en categoría de 9 años, o sea, no hablo de chicas grandes, hablo de chicas de 9 años, en Buenos Aires, en el AMBA, hay más de 300 equipos que juegan las competencias. Es solamente en una región reducida del país y en una categoría de 9 años. O sea, imagínate la cantidad de chicas que se suman a este deporte. No por eso vas a tener campeonas, pero ya hay una cultura y hay una formación y hasta hay una idea vinculada con los entrenadores y con las entrenadoras que lo hace fantástico. Ojalá se suban al podio, ojalá hagan en la semifinal contra Alemania. No es fácil, ya es la elite de la elite, pero bueno, estarán en eso. Y lo último, que has hablado varias oportunidades con Luis, pero
Me gustaría que tener alguna referencia tuya. El tema del arbitraje en el fútbol argentino, ¿no? La llegada del VAR, que equilibra, para mí yo lo veo muy positivo al VAR en la República Argentina. Pero por un lado está el exabrupto del fin de semana de Marcelo Gallardo con el árbitro La Molina, muy fuerte, se le lee los labios. Yo creo que explota Gallardo, me parece a mí. Ayer tuvo quizás Andrés Merlos un arbitraje no muy bueno frente a Barraca Central en River. Gallardo habló un poco del arbitraje porque dijo, pese a Merlos, tuvimos un buen partido, tratando por lo bajo de al menos criticar el trabajo de Merlos. Y por otro lado tenés un Federico Beligoy, quien está a cargo del arbitraje en Argentina, diciendo que es el mejor momento del referato en la Argentina. En esos dos extremos, ¿qué pensás vos? ¿Dónde estamos? A ver, hay algo que está un poco por encima de todo esto. ¿En qué deporte conocemos los nombres de los árbitros? En el fútbol. Más que en el fútbol. Claro, sí, en otro. ¿En qué deporte vos a ver, mira, si vos en el básquetbol, en el rugby, en el hockey, en el voleibol, en el handball, en cualquier deporte haces lo que hace cualquier futbolista en la Argentina con un árbitro, dañás a tu equipo, sos suspendido, te suspende mucho más que un partido. Hay una tendencia a bastardear claramente a una pieza vital como es esta, ¿no? Sin un árbitro no puede jugar, sin un rival no puede jugar. Pero bueno, cada uno canaliza la histeria por donde quiere. Yo por eso me considero un hincha típico de fútbol. No detesto esta histeria que hay alrededor del fútbol argentino, la locura, la enfermedad. Y además que, dejémonos, el otro día charlaba con gente sobre el tema de los Luján y Atlas, de Luján y claro, sí. Y bueno, Alem. Y Leandro Alem. Ajá. Y les decía que lo de las barras bravas en Argentina, en el fútbol argentino, es como la inflación. Ya está instalada y ya está. Y bueno, entonces dejaré de pagar el colegio, dejaré de comprar primeras marcas, no pago el abono del club, saco la SUBE en lugar de viajar en auto y listo. Y me voy acostumbrando a la inflación. Eso nos pasa con el fútbol, con la violencia. Violencia que también se va alimentando porque detrás de un mensaje como alguien poderoso como Marcelo, a quien yo admiro y además valoro personalmente, con tanto repudio a los árbitros, inclusive con tanto repudio al VAR que de protagonistas, se le está quitando verosimilitud a una herramienta que todavía no está instalada en el fútbol argentino. En el último mundial, hace ya 4 años, hubo un solo error del VAR y los demás aciertos del VAR ayudaron a que las cosas fueran mucho más justas. Hubo cambios radicales en el desarrollo del torneo, como por ejemplo que España sin el VAR no se hubiera clasificado para los octavos de final. Claro. No es un tema menor. Y además en todos los deportes el VAR es una convención, es algo que establece que aunque tenga un error el ojo de halcón, o aunque tenga un error, pasó con Peque Pareto cuando gana la medalla de bronce en Beijing. A ella primero se la dan perdida la medalla, revisan tecnológicamente y ganan una medalla. Vos me vas a decir que perder contra Vélez en octavo de final de Copa Libertadores es más importante que ganar o perder una medalla olímpica. No es serio, y sin embargo no hubo ningún escándalo alrededor de eso. Respecto al arbitraje, yo estuve muy encima del tema arbitraje en tiempos de la gran historia de Javier Castrilli. Por distintos factores hoy parece un personaje de historieta, Javier, y fue una persona muy importante para desenmascarar cosas que tenían que ver con el arbitraje en el fútbol. Y las denuncias de él quedaron en la nada porque el sistema no lo permitió. Pero había un nivel de corrupción gigantesco que ensucia a los buenos, eso es lo grave. O sea, claro. Yo no digo que todos los árbitros sean corruptos ni de casualidad, pero basta que haya un árbitro corrupto para que los demás queden enchastrados. En una época, para que entienda el público, Ariel, en los cuales la denuncia que hacía Javier era que había listados de árbitros en distintas regiones del país para que los dirigentes eligieran a quien querían. Y no hablo de primera o de segunda, hablo del Federal A, Federal B, sí, torneos regionales. Bueno, la verdad que hay mucho enchastre, hay mucha porquería y sobre todo hay muy poca intención de cuidar al fútbol, que es lo más importante. Totalmente. Y otra cosa, que el fútbol es el único deporte en el cual es noticia qué árbitro le toca, cuáles son los árbitros en la fecha. Después... Sí, y cuando vas a la cancha y sale el árbitro todos lo putean, y cuando no es el árbitro todos lo chiflan. Déjate de bromar, dale. A ver, quejate del ministro que hace cagada, quejate al intendente, al gobernador, y entendé que esto, mira, lo pongo como un ejemplo, hablando de por qué el fútbol no se permite, los clubes de fútbol no se permiten incluir a los pibes en lugar de excluirlos. Por eso en cualquier equipo de los habitualmente afiliados a la AFA, pibes de 10, 11 años no puede haber más de 25 en un plantel, con lo cual se descartan cientos sin tener idea si van a ser buenos o malos, chicos muy chiquitos. Yo le digo, mirá que yo veo deportes como el rugby, que lo pongo como ejemplo, como el hockey, donde si hay
5 divisiones de menores de 10 años en una categoría, juegan las 5 divisiones contra el rival, arman equipo. Bueno, pero los árbitros, digo, los árbitros son papás, los árbitros son entrenadores, no hace falta poner un árbitro, no hace falta esta cosa de tener un árbitro de la AFA que se disfrace de árbitro, dejate de embromar, no hace falta cuando los chicos tienen, no empecemos a intoxicar con estupideces a los pibes de 9, 10 años, creyendo que primero el árbitro tiene que ser un señor formal, que es el mismo que te dirige en primera y que encima si se equivoca lo podés insultar. Bueno, estas cosas solo pasan en el fútbol y especialmente en el fútbol argentino y es muy dañino, no nos va a llevar absolutamente a ningún lado que siga todo así. Gonzalo, mañana desde las 4 entonces prendidos al pantalla de Teis Sports en el Mundial de Atletismo, el sábado con hashtag 9:30 de la mañana también y ya la semana que viene, un ratito antes, 15:30 también con la continuidad del Mundial. Un abrazo grande, gracias. Abrazo, Ariel, y gracias a todos. Gracias. Gonzalo Bonadeo, pasando por un montón de temas. Mundial de Atletismo, la historia tremenda de Mo Farah, este atleta histórico que con su testimonio dijo que de chico había sido esclavizado y además también el arbitraje en el centro de la polémica en el fútbol argentino.